Gracias por continuar con nosotros. Vamos a iniciar a esta hora de la mañana la entrevista con el secretario general del Partido Frente Farabundo Martí, Medardo González, está con nosotros. Vamos a hablar sobre diferentes temáticas, entre ellos, obviamente, esta decisión que ha tomado el presidente de la República. Quiero escuchar la opinión del secretario general del FMLN, de no enjuiciar a los dos diputados del Partido Arena y también al dirigente del Partido Arena, Ernesto Mason. Dijo que perdonaba las declaraciones que se dieron en el marco, dijo, de una campaña electoral y que perdonaba las ofensas incluso a su partido político o al Partido Frente Farabundo Martí. Los agravios, dijo el presidente. Vamos a hablar también sobre el tema de la seguridad de nuestro país, los beneficios o qué se espera después de la aprobación de la reforma fiscal. Hay varios temas, Medardo. Sí, pero también queremos hablar sobre lo que dijo el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, dijo que estamos camino a un estado fallido, ¿no? Esto que ha hecho eco en varios sectores de la sociedad salvadoreña, que algunos dicen no hay condiciones para eso y otros dicen desde hace ratos, desde gobiernos anteriores estamos en una situación bastante similar. Si usted quiere saber un poco sobre cómo, Wikipedia define un estado fallido, yo le comento rápidamente un párrafo que es importante. Se puede decir que un estado tiene éxito o dice, algunos aclaman que no hay una definición muy clara sobre esto, ¿no? Sobre lo que es un estado fallido, pero dice que es la pérdida de control físico del territorio o del monopolio del uso legítimo de la fuerza, erosión de las autoridades legítimas en la toma de decisiones, incapacidad para suministrar servicios básicos, incapacidad para interactuar con otros estados como miembro pleno de la comunidad internacional. Son algunas de las características que plantea Wikipedia en su concepto por estado fallido. Por lo general, un estado fallido se caracteriza por un fracaso social, político y económico, dice, caracterizándose por tener un gobierno tan débil o ineficaz que tiene poco control sobre vastas regiones de su territorio. No provee ni puede proveer, dice, servicios básicos, entre otras características de lo que significaría un estado fallido. Medardo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Romeo. Buenos días al pueblo salvadoreño. ¿Qué piensas tú de las declaraciones del arzobispo de San Salvador? Bueno, yo tengo una opinión muy diferente de las que dio el arzobispo de San Salvador. Creo que esa es una visión muy catastrofista de hablar de que estamos a las puertas de un estado fallido. De hecho, igual, Romeo, yo me di a la tarea de revisar y de ver, y luego me puse a reflexionar y a pensar alrededor de lo que nosotros vivimos todos los días y en las aproximaciones de lo que se define por estado fallido. Definitivamente que El Salvador está lejísimo de estar en una situación de ese tipo. Estuve, Romeo, por cierto, revisando y viendo en esto de las definiciones de estado fallido, de que hay este instituto de Foreign Policy que ubica en una situación de muy alta alerta a Sudán del Sur. Eso es Sudán del Sur, allá en el Medio Oriente, Somalia, República Centroafricana, es decir, países que están en una situación complicadísima. Estos van del 1 al 176, que son los estados que han sido ubicados. El Salvador, por cierto, en esta clasificación, que aquí la tengo, está ubicada en la posición número 100, Serbia en la posición 100 también, en la posición 102 está Paraguay, por cierto, Honduras está en la posición 75, Esto quiere decir que Honduras está en una posición más complicada que la nuestra. Esto es, digamos, una parte de lo que yo quiero compartir con el pueblo salvadoreño y luego decir otras cosas. De hecho, un Estado fallido tiene problemas de control de su territorio.
nosotros aquí en El Salvador, con todas las dificultades que podremos tener en estos momentos, que no son fáciles, ciertamente, pero no hay ningún metro cuadrado de la República de El Salvador donde las instituciones salvadoreñas, el Estado salvadoreño no pueda decir: aquí estoy yo, Estado, cumpliendo con mis obligaciones, aplicando la ley, dando los servicios básicos. Es decir, en ningún lugar del país hay una situación en la que el Estado salvadoreño no pueda entrar. Medardo, a la luz de este concepto que tú estás definiendo, ¿cómo queda el tema de las pandillas que controlan aparentemente, ¿no?, ciertas porciones territoriales o de municipios? Hay una situación que yo, ciertamente, Romeo, esto es importante verlo. Nosotros tenemos una situación complicada, de verdad, no es fácil, porque sería falso, hipócrita hablar de que no hay problemas en el país. Ciertamente nosotros tenemos un problema de ampliación y en algunos municipios el ministro de Seguridad Pública ha hablado sobre consolidación de pandillas. Y eso es precisamente el problema que se está enfrentando, el problema que se va a enfrentar. Nosotros estamos convencidos de que esta situación que estamos viviendo aquí en El Salvador ha llegado el punto de inflexión en el que esta situación va a comenzar a ceder. Es decir, esta situación, Romeo, y lo digo aquí contigo en tu programa, en Canal 12, esta situación va a comenzar a ceder porque ha llegado el momento del punto de inflexión. Y para esto yo quiero decir de que bueno, que el gobierno salvadoreño, el presidente de la República, ya lo dijo antier, hace un llamado, y yo como partido político, como representante del FMLN, en el que nuestras 96 alcaldías tienen programas para orientar a los jóvenes de nuestro país, a orientar a nuestros jóvenes a que no se metan en las pandillas, hacer un llamado a las iglesias y a todos a que nos unamos en un discurso esperanzador y no en un discurso desesperanzador, un discurso valiente que nos permita a nosotros enfrentar esta situación que tenemos. Romeo, ciertamente uno no puede hacerse el del ojo pacho, no puede hacerse el desentendido de que las extorsiones son un problema que aqueja a nuestro país. Pero quiero decirte que estoy plenamente convencido de que el gobierno de El Salvador, el Ministerio de Seguridad Pública, la Policía Nacional Civil, apoyado por todos nosotros, tendrá éxitos en estos próximos meses. Claro, Medardo, es precisamente lo que te iba a preguntar, ¿no? Cuando tú hablas de los puntos de inflexión donde comienza a ceder la delincuencia, pues lo que debe estarse preguntando la población es sobre la base de qué se anuncia esto, sobre la base de qué tú tienes este concepto y crees que va a ser de esa manera, que comienza o se ha llegado a un punto de inflexión y se va a venir en reversa, por decirlo de esa manera, en el tema de la delincuencia. A ver, ¿qué elementos hay para decir que viene ya o hemos llegado a un punto de inflexión? Mira, Romeo, lo primero es que hay una conciencia total, plena, digamos, crítica, autocrítica por parte de los gobernantes del país. Hay una actitud de sumar, de ampliar, de no creer que él solo va a resolver la problemática. El gobierno está partiendo de que todo mundo puede apoyar a resolver esta problemática. Se está partiendo del concepto que el mismo presidente de la República planteó, en el sentido de que se va a aplicar la ley persiguiendo al delito, pero que al mismo tiempo se va a utilizar otra política suave para impedir que los niños se metan a las pandillas,
para apoyar a aquellos jóvenes que no han cometido delito y que quieran reintegrarse a la vida civil. Todo ese tipo de trabajos se van a ejecutar. En estos momentos, Romeo, nosotros, en lo que vemos, en lo que oímos, en las entrevistas al ministro de Seguridad Pública, al director de la Policía Nacional Civil, nosotros y en las noticias, en los medios noticiosos, televisivos, escritos y radiales, nosotros escuchamos noticias recientes en las que la Policía Nacional Civil ha tenido éxito en el desmantelamiento de pandillas, en la captura de pandilleros. También tiene que ver esto con el trabajo de la Fiscalía General de la República. Nosotros días recientes nos hemos enterado de la captura de decenas, centenares de kilogramos de cocaína. Nosotros hemos visto noticias de cómo la Policía Nacional Civil está incautando armas. Nosotros estamos viendo noticias positivas alrededor del trabajo de la Policía Nacional Civil, del Ministerio de Seguridad Pública, de la Fiscalía General de la República. Inclusive vemos el trabajo también que ejecuta, ¿cómo se llama?, el Ministerio Público. De tal manera que, Romeo, digamos, eso es lo que uno ve. Pero además, y eso es lo que yo pudiera compartir, también Salvador Sánchez Serén, el presidente de la República, nos decía antier que la policía va a ejecutar un plan de acción precisamente encaminado a enfrentar a las pandillas, a enfrentar a la delincuencia, que es un plan específico. Yo no soy funcionario público, no soy ministro, no voy a dar acá el plan. No, lo que quiero yo resaltar es que hay ideas, que es lo fundamental, hay conciencia crítica, hay ideas, hay determinación para poder actuar, Romeo, de tal manera que yo sí soy un convencido de que hay esperanza de que salgamos de esta situación y no nos acerquemos en ningún momento a lo que se le llama un Estado fallido. Los países centroamericanos tienen características similares, ¿no? Guatemala, Honduras principalmente, tienen características similares, digo, en cuanto a narcotráfico, delincuencia, pandillas, etcétera. Uno debería pensar también que entonces estos países deberían de estar en un proceso de Estado fallido, ¿no? No sé por qué aquí se habla de ese término. Algunos analistas, Medardo, creen que fue un poco ligera la declaración esta sobre que vamos camino a un Estado fallido, pero la población también tiene razón cuando dice, mire, hay que tener fe, como le dijo el presidente de la República al arzobispo José Luis Escobar Alas, hay que tener fe al hombre que por principio religioso debe tener fe, le llamó a tener fe. Pero también la gente quiere más que eso, más que el concepto de tener fe, quiere acciones concretas, y es lo que tú estás diciendo que anunciaría en los próximos días el presidente de la República, porque no se puede pedirle solo fe, dicen algunos analistas, a las personas que están siendo víctimas de la delincuencia. Quieren contundencia en esto. Este es el talón de Aquiles que puede enfrentar este gobierno y que han enfrentado gobiernos anteriores y que ciertamente no han salido muy airosos de esta situación de enfrentar la delincuencia, ¿no? La situación no es fácil. Esto no es un problema de ahora, esto viene desde hace 4 o 3 gobiernos que se viene incrementando esta situación. La situación es complicada, es difícil, pero hay que ponerle un paro, hay que detener la delincuencia. Y Romeo, vuelvo a subrayar, este gobierno, esta policía, el sistema político, judicial, todo, está enfrentando la delincuencia. Lo que le corresponde al Ejecutivo, Romeo, está haciendo lo suyo e insisto, todo este enfrentamiento con pandillas, el tema de de quitarle esta cocaína
a estos traficantes. Ese es un éxito importante que tiene que ver, y voy a decir algo, esa cocaína que posiblemente pudiera haberse quedado aquí en El Salvador, la pudieron haber descargado en un local. Estos señores la descargan, la llevan a los distintos barrios, colonias de este país, de El Salvador, la distribuyen a minoristas y comienzan a distribuir drogas. Romeo, eso es una cuestión que pasa en nuestro país. Esto que hicieron la Policía Nacional Civil en días recientes de incautar, esa es la palabra, esa cocaína es un éxito. Definitivamente creo yo importante ver los aspectos positivos que está haciendo la autoridad. También es importante, Romeo, ver avances que está teniendo la Policía Nacional Civil con la implementación, y repito, el presidente de la República lo mencionaba, la policía comunitaria, que está trabajando y que está actuando, que está precisamente, que está retomando territorio que se estaba perdiendo frente a la delincuencia de este país, y que ya la policía comienza con este esquema de Policía Nacional Civil a recuperarla. De tal manera, Romeo, de que, digamos nosotros, y yo voy a decir eso, para tratar de redondear tu pregunta, la respuesta, hay que tener confianza en que hay conciencia en esto, hay que tener confianza en que se está trabajando por detener esta situación. Hay que tener fe, hay que usar esa palabra, hay que tener fe, de tal manera que confiemos en que podemos salir de esta situación, pero también debemos de ver que hay que actuar, y en ese sentido, yo estoy plenamente convencido que la autoridad pública, la policía, el ministro de Seguridad Pública e inclusive otras instancias que tienen que ver contra el combate contra la delincuencia están trabajando. Y yo quiero decir, como secretario general del FMLN, que las 96 alcaldías, y no voy a mencionar otras instituciones porque nuestros diputados, los diputados del FMLN trabajan por elaborar leyes y hacer reformas que ayuden para enfrentar la delincuencia, pero las 96 alcaldías nuestras trabajan precisamente por tratar de asegurar un entorno positivo para que no se multiplique la delincuencia. Romeo, insisto, el discurso tiene que ser positivo. Yo también leí, porque no escuché, las declaraciones del diputado Roberto Ochoa también mencionando que la Guardia Nacional y haciendo diciendo que la Guardia ya hubiese terminado con este tema, ¿no? Lo cierto es que eso pudo haber sido, pero yo viví esa experiencia y la Guardia Nacional no era ninguna solución. Si precisamente uno de los temas, Romeo, del Estado fallido es el tema del respeto a los derechos humanos. ¿Y cuál fue el problema de la Guardia Nacional? Que de pasar de detener la delincuencia se convirtió también en una institución que violentaba los derechos humanos de los mismos ciudadanos, de tal manera que las cosas no son ocurrencias simplemente y decir aquí estamos en un estado fallido y hay que traer a la Guardia Nacional o dejar las cosas ahí, digamos, como cosas para meter miedo. Definitivamente esa no es la salida. Yo invito a la iglesia y a todas las instituciones a que trabajemos juntos precisamente para enfrentar la delincuencia. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Regresamos conversando esta mañana con Medardo González, secretario general del Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y vamos a hablar también de otras temáticas cuando retornemos.
Estamos de regreso conversando con el secretario general del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. ¿Cómo has visto el eco que ha tenido estas declaraciones, Medardo, antes de pasar a otra temática, del arzobispo de San Salvador en diferentes sectores, incluyendo sectores muy conservadores del país? Ya tú mencionabas reacciones de diputados, ¿no? Pero también hay otros sectores que han reaccionado y han como acuerpado esta declaración del líder católico. Bueno, yo creo que los medios de comunicación, principalmente los medios de la derecha, la prensa escrita, tuvieron un plato fuerte con estas declaraciones, se sirvieron con un plato fuerte y han hecho noticia a partir de esto. Estoy convencido que este tipo de declaraciones, en lugar de abonar a la búsqueda de la solución del problema, este tipo de declaraciones, al contrario, afectan en sentido adverso, en sentido negativo. Yo creo definitivamente que ya esta fase de generar miedo, de hacer política a través de la generación del miedo, eso debe de pasar. Creo, Romeo, que es una actitud que hay que reflexionar. Este tipo de discursos, Romeo, yo acá, digamos, como secretario general del FMLN, lo que digo, lo que puedo decir es que respeto, digamos, las opiniones y por supuesto que las del obispo, por supuesto que sí, pero mi llamada es a que reflexionemos, a que hagamos un alto y a que nos sumemos precisamente a buscar salidas a esta situación. Eso es lo que yo haría, Romeo, porque este tipo de declaraciones, en lugar de dar confianza, seguridad, esperanza, lo que generan es desesperanza en la población. Eso hay que tener mucho cuidado, que un mensaje de este tipo abone otra cosa, Merdo, y no lo que nosotros es queremos. difícil decir, bueno, mire, a veces es fatal, digo, fatalista más bien, cuando una persona dice, mire, en 90 días yo le resuelvo esto, ¿no? Como ha sucedido en administraciones anteriores, pero creo que la gente deberá esperar a corto plazo, reitero, decisiones contundentes y acciones contundentes de parte de la Policía Nacional Civil. Está por anunciarse, como tú decías, de parte del Gobierno de la República, acciones concretas, más allá de la Policía Comunitaria, que parece una medida acertada en el camino de recuperar la territorialidad, Sí. y el tema de la inteligencia policial, ¿no? Pero digo, es difícil hablar de plazos en esto, para comenzar a ver ese retorno, como tú decías. Mira, Romeo, no es fácil hablar de tiempos, porque esto es como una pelota, es una cosa redonda, ¿no? Resulta que esto tiene que ver, por ejemplo, con el empleo, con la pobreza. No solo es el tema de que la delincuencia por delincuencia. Per se. Sí, exactamente. Sino, Romeo, tiene que ver con este otro tipo de cosas que hay que precisamente enfrentar. Aspectos culturales también que juegan en todo esto. Sin embargo, Romeo, yo creo que el gobierno, digamos, y nosotros como FMLN, que estamos comprometidos con esto, sí creo que nosotros debemos de comprometernos a descompresionar esta situación de tal manera que en estos, por decirlo así, en estos primeros años de este gobierno, definitivamente se hagan bajar los índices de criminalidad y de extorsión en este país, y que haya recuperación en esta disputa territorial con las pandillas,
Yo creo que este es un logro que nosotros deberíamos de proponernos para estos primeros años del gobierno de Salvador Sánchez Serén. A ver, la efervescencia y el escenario y la coyuntura, Medardo, permite que diferentes sectores y sobre todo partidos políticos hagan propuestas y reformas en la Asamblea Legislativa principalmente, Sí. ¿no? Solo voy a recordar 2 o 3 de las propuestas, lo he mencionado en los últimos días para que la gente siempre lo mantenga en su agenda, lo que son las propuestas. Una de ellas es la pena de muerte, algunos incluso hablan de eso, otros hablan de castigar a los menores de edad como adultos, pero la más reciente es una reforma al Código Procesal Penal que tiene que ver con la legítima defensa. El Frente Farabundo Martí no votó por esa reforma, tengo entendido, de legítima defensa, y la pregunta que se deben estar haciendo, bueno, ¿por qué no el FMLN apoya este tipo de medidas? Mira, voy a decir algo. Estuve hablando también a la vez con el ministro de Seguridad Pública, con Benito Lara. Y precisamente Benito me decía, me recordaba, mira, han habido centenares de reformas en los últimos 10 años a la ley que tiene que ver con este tema de la violencia, de la delincuencia. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué se logró con estas reformas? Nada. No se logró nada. No es un tema de reforma. Definitivamente que hay ley suficiente en este país. Hay ley que se puede aplicar suficiente y nosotros no necesitamos generar más condiciones de violencia en el país. Es decir, nosotros no necesitamos decirle al ciudadano, mire, compre su arma, ahí van a estar las ventas de armas. ¿Y quién van a poner las ventas de armas? Vos no lo vas a hacer, no tenés ni pisto, ni yo tampoco para ir a poner armas. Sí. Pues sí, además no va con nosotros ese tipo de cosas. Pero bueno, resulta entonces ¿qué es lo que va a generar, Romeo? Que el ciudadano entonces va a andar armado y ¡bum! Va a tener el derecho a dispararle al otro fulano. Eso va a ser más violencia, de tal manera que el FMLN por eso se opone. No. Nosotros debemos de hacer que la Policía Nacional Civil y todos los organismos encargados de enfrentar la delincuencia en este país avancen a hacer retroceder la delincuencia y el crimen organizado en este país. Y debemos de lograr, el Estado debe de hacerlo y las instancias civiles organizadas, los partidos políticos, las iglesias, debemos cooperar precisamente de manera armónica, organizada y conjunta con las instancias del gobierno para lograr este propósito. Romeo, nosotros estamos abiertos a que pueden haber reformas, no tenemos por qué nosotros tener posiciones de principio que no pueden haber reformas. Lo que yo quiero decir es que estoy de acuerdo con el ministro de Seguridad Pública cuando me dice, y Benito es un hombre experimentado en eso, porque ahí en la Asamblea él se ha especializado, y me dice Benito, mira, no es problema de reforma. No es cuestión de estar haciendo más reformas, es cuestión de hacer las cosas. Se necesitan fondos, se necesitan planes, se necesitan decisiones, se necesita coordinación, comunicación e ideas, y se necesita honestidad. No se necesitan puñaladas traperas, posiciones hipócritas. Lo que necesitamos nosotros aquí es compromiso con la ciudadanía, con el Estado. Eso es lo que nosotros necesitamos. Las reformas está bien, pero ese no es el tema fundamental. Medardo, sé que el país tiene necesidades múltiples, ¿no? Y muchas acciones que financiar. Por ejemplo, el tema de la reforma fiscal, que fue discutida en la Asamblea Legislativa y donde se escuchó diferentes sectores. Pues obviamente lo principal que pretende financiar esa reforma fiscal son los programas sociales, tengo entendido. Pero sin duda alguna la gente tendrá
o apoyará cualquier decisión que vaya encaminada también de que parte de este dinero que se va a recaudar a través de la reforma fiscal vaya precisamente para dotar a la policía de más herramientas, más patrullas, mejores armas, es decir, que tenga mejores armas de comunicación la policía. ¿Es posible esto de que parte de esta reforma sea enfocada a un esfuerzo para empujar más a la Policía Nacional Civil y empoderar más a la policía? Yo creo que sí, Romeo, yo tendría que ser positivo, optimista aquí contigo frente a la población que nos mira, que nos oye, y decirles que sí, por supuesto, el tema de seguridad pública es el problema número uno que el país tiene, que nosotros como ciudadanos tenemos, y el Estado salvadoreño debe poner recursos a esto. De tal manera que sí. Ahora bien, yo quiero recordar lo que ya hemos hablado en otras ocasiones y otros invitados aquí contigo han hablado también, Romeo, y es precisamente este tema de que nosotros los salvadoreños, el Estado salvadoreño tiene un presupuesto insuficiente, escaso, que se queda corto. Como decíamos antes, los pantalones nos quedan chulunquitos, chiquitos. El presupuesto no logra, ¿no? De hecho, nosotros en los últimos años hemos crecido en nuestra deuda, hemos utilizado la tarjeta para ir saliendo de las distintas situaciones. Hemos tenido una tasa de recaudación muy baja del 13%. El gobierno anterior del expresidente Funes y del partido FMLN, pues logramos salir de aquella situación de una recaudación del 13 al 15%, y eso ha permitido hacer una mejor distribución de las cosas. Ahora con esta reforma tributaria que se realizó todavía bajo la presidencia del expresidente Funes, logramos llegar a un 15.9% de recaudación. Romeo, vamos por buen camino, precisamente el buen camino, y lo quiero decir con esta claridad, si nosotros queremos enfrentar la delincuencia, si nosotros queremos que haya medicinas en los hospitales, si nosotros queremos que haya dinero para proyectos, si nosotros queremos pensión universal para los personas de la tercera edad que no cotizaron, etcétera, etcétera, si nosotros queremos todo eso, entonces nosotros necesitamos fortalecer los ingresos del Estado, necesitamos hacer crecer la economía nacional, necesitamos que este Estado, en lugar de tener un 15% de recaudación, por lo menos tenga un 20% de recaudación fiscal. ¿Cuánto recoge Costa Rica? El 22%. ¿Cuánto recoge Nicaragua? El 25%. ¿Cuánto recoge Brasil? El 38%. ¿Cuánto recoge El Salvador? El 15.9%. Para redondear, puedo decir el 16%. Romeo, ese no es el único camino, el camino de los impuestos, pero sí es parte de la verdad. La otra verdad es que nosotros necesitamos crecer económicamente y distribuir la riqueza, no permitir que la riqueza se siga concentrando en pocas manos, distribuirla, hacer precisamente que los impuestos no sean regresivos, no se apliquen fundamentalmente a los asalariados o a los consumidores, sino que además de aplicarse a los asalariados y a los consumidores, también se ponga impuestos directos a aquellos que tienen grandes masas de capital. Eso es lo que nosotros decimos, Romeo, de tal manera que de estos 95 millones de dólares, que son algo que es importante, 95 millones de dólares, debe de usarse
una parte precisamente para este tema de la seguridad pública. Y además, quiero aprovechar otra cosa, porque también el obispo de San Salvador hablaba al respecto de que debe de haber transparencia en el uso de los fondos, hablando de esta reforma que se había ejecutado la semana anterior, hablaba de que debía de haber honestidad y este tipo de elementos y de cosas. Yo quiero decirles a ustedes que precisamente este gobierno de Salvador Sánchez Serén y el mismo presidente de la República está tomando medidas claras y evidentes del buen uso, del buen manejo de los fondos públicos, que hay un cumplimiento de la ley en cuanto a que se transparente el uso de los fondos públicos. De hecho, yo parto de que este gobierno está cumpliendo precisamente con el pueblo salvadoreño en este tema del buen manejo de los fondos públicos. Romeo. Ok, vamos a hacer la pausa, Medardo. Cuando regresemos, una pregunta más sobre esto, ¿no? Sí. Recientemente conversaba con Donato Baquerano, bueno, dos diputados del partido Arena, Donato Baquerano y Margarita Escobar, y me decían, es que no es congruente, dicen ellos, ¿no? El discurso, por un lado, del gobierno y lo que sucede muchas veces con la Asamblea Legislativa o en la Asamblea Legislativa. Se referían precisamente al tema de la reforma fiscal y decían que no es coherente el llamado a concertar, y de repente, por otro lado, aparece el FMLN junto a otros partidos aprobando iniciativas en la Asamblea Legislativa. Y decían, se pone en riesgo el diálogo que existe, o el partido pone en riesgo el diálogo que existe bilateralmente con el Ejecutivo de nuestro país. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, a escuchar tu opinión y, por supuesto, quiero escuchar también tu opinión respecto a esta decisión del presidente de la República, Mauricio Funes, de no enjuiciar a 2 diputados y a un dirigente del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Por supuesto, el expresidente Funes argumenta la razón por las cuales ya desiste de hacer uso de este derecho. Volvemos. Leonardo, ¿está en riesgo, en peligro el diálogo? ¿El FMLN ha puesto en riesgo el diálogo del Ejecutivo con el principal partido de oposición, el Partido Arena? No, no está en riesgo. Nosotros siempre hemos dicho que nosotros le damos continuidad a este diálogo, a esta agenda. El puente está ahí sobre el río, por decirlo de esa manera. Y luego de hablar de manera directa, Romeo, mira, con este tema de la elección de los funcionarios de segundo grado que se dio la semana pasada, pues cuando alguien opina de esta manera, como opinaron los diputados Baquerano y Margarita Escobar, pues hombre, ellos son diputados del Partido Arena y dijeron lo que tenían que decir, pero de hecho yo creo que todos nosotros que estamos viendo el desenvolvimiento de las cosas, hombre, lo que podemos ver nosotros aquí es que la Asamblea Legislativa sacó un trabajo impecable precisamente, se dio un proceso completamente democrático, de acuerdo al marco de la ley, de acuerdo al marco de la Constitución de la República. La Comisión Política de la Asamblea Legislativa nombró las comisiones respectivas para abrir el proceso, recibir las peticiones de inscripción, las comisiones que estuvieron entrevistando a cada una de las personas
40 funcionarios, 40 personas, 10 personas, 9 personas, 3 personas. Es decir, y todo eso, los medios de comunicación lo fueron diciendo, poniendo. De tal manera, Romeo, que fue un proceso completamente abierto, público, y un proceso completamente transparente. Porque está el cuestionamiento de que puede ser inconstitucional, lo decía también Donato Baquerano, incluso lo dijo durante la plenaria, eso, ¿no? Eso es una cosa sacada precisamente de los pelos, es algo que sale precisamente de las tripas, lo voy a decir de esa manera. Definitivamente es un proceso totalmente democrático. Yo me estaba preguntando, Romeo, bueno, y nosotros los salvadoreños, y principalmente nosotros, los adultos, que hagamos memoria, que los que tenemos memoria de antes del 92, que hagamos memoria. ¿Cuándo en este país había habido tanta democracia, tanta interdependencia entre los órganos del Estado como ahora? Que me diga alguien con honestidad si había habido un tiempo antes, Romeo, mejor que este. Antes de la firma de los acuerdos. Antes de la firma de los acuerdos de paz, y estoy hablando de los últimos años, Romeo. Si es que si uno se fija, en realidad esa forma de presidencialismo existente aquí en este país, de centralización, de que de Capre salían las órdenes para el sistema judicial, para la Fiscalía General de la República, para la Corte de Cuentas, eso se terminó. No hay. Ahora la Asamblea Legislativa trabaja con total independencia. Entonces, Romeo, ellos hablan de paquetazo, hablan de madrugón, hablan de todo eso, inclusive de inconstitucionalidad, como tú dices. Pero mira, Romeo, yo lo que creo es que ellos utilizan este lenguaje para sorprender a los incautos, pero para todas las personas honestas y que le dan seguimiento a estas cosas, saben claramente que lo que se ha dado en la Asamblea Legislativa es precisamente acuerdos, porque la mayoría de cosas fueron por acuerdo. Romeo, hay algo que tengo que decir aquí. Voto de mayoría calificada, si es que todos los partidos políticos teníamos que ponernos de acuerdo. Mayoría calificada, 56 votos. Todo el mundo tenía que ponerse de acuerdo, y así fue. Y donde no era necesaria la votación calificada, que era precisamente en el tema de la elección de la Corte de Cuentas de la República, pues lo que hubo ahí fue un entendimiento de una parte necesaria de diputados para obtener precisamente los votos necesarios. Y yo lo quiero decir muy claramente esto, Romeo. La Constitución de la República manda y ordena precisamente que este nombramiento de elección de los funcionarios de la Corte de Cuentas de la República sea por 43 votos, es decir, mayoría simple. ¿Qué se dio ahí? Los votos necesarios, 43 votos, Más votos, sí. votos necesarios para poder hacer el nombramiento. O sea, hubo acuerdo de una mayoría necesaria. Los demás se convirtieron en minoría. ¿Qué es eso? Eso es simple democracia. No es simple número, Romeo. Eso es democracia. Con un voto más se gana. Así es en la democracia. De tal manera que no me vengan a mí los diputados de Arena a querer sorprender con ese tipo de conceptos, con ese tipo de bravuconadas, porque ese no es el punto. Leonardo, solo para cerrar ese punto, claro, a ver, lo que discute el Partido Arena es que ese era un nuevo dictamen el que se sometió a votación, o que era el mismo dictamen, mejor dicho, y que por lo tanto ya había pasado por la comisión respectiva. El FMLN dijo, este es un nuevo dictamen porque esta reforma que estamos planteando no es la misma
que se conoció inicialmente y por lo tanto es un nuevo dictamen y puede entrar con dispensa de trámite. ¿Es así la forma de formación de ley en la Asamblea? Mira, Romeo, precisamente los problemas hay que enfrentarlos y hay que resolverlos, y la ley te indica el camino por donde enfrentar las cosas y cómo resolverlas. Definitivamente que nuestro partido, al ver que el Partido Arena quería impedir en la comisión que hubiera precisamente dictamen, entonces nuestro partido precisamente dentro del marco de la ley y del reglamento de la Constitución de la República, precisamente lo que hace es buscar este camino que es totalmente legal, que es totalmente legítimo. Nosotros no estamos rompiendo, violentando ninguna ley, ni estamos rompiendo, digamos, hábitos y costumbres dentro de la misma Asamblea Legislativa. De tal manera, pues, que no, repito, Romeo, este es un tipo de argumento rebuscado que definitivamente no vienen a darle, digamos, solución a esta problemática. Yo estoy totalmente convencido, plenamente convencido, de que los diputados y diputadas que hemos votado precisamente por el nombramiento de los funcionarios de la Corte de Cuentas de la República, hemos obrado de manera política, de manera responsable frente al país, frente a la nación, dentro del marco de la Constitución de la República, dentro del reglamento, aplicando la ley con 43 votos necesarios. Esto, Romeo, es lo que ha pasado. Y todos estos conceptos, repito, de madrugón, de acuerdos, de negociaciones, es un tipo de epítetos, de calificativos que pretenden precisamente descalificar a los diputados del FMLN y a los demás diputados, pero eso es completamente falso. Eso es una creación precisamente para tratar de imponer un concepto. Es, repito, completamente falso. Bien, Medardo, quiero escuchar tu opinión en lo que resta un poco del programa antes de ir a la última pausa sobre esta decisión del presidente. Tengo unas preguntas a través de las redes sociales. Por ejemplo, alguien me decía, aunque sé que no es el tema, me decía, pero le voy a tomar la palabra de esta persona que creo que no me costará encontrar el tuit. Me decía lo siguiente, aquí está, sé que no es el tema, Romeo, pero soy del FMLN, 100%, dice, y me gustaría preguntarle a Medardo quién será nuestra carta para la alcaldía de San Salvador. Ahí está una temática planteada, una pregunta planteada, pero también quiero que conocer tu opinión respecto a esta decisión del presidente de la República, el expresidente Mauricio Funes, que ha desistido de su derecho de continuar con este proceso judicial en contra de 2 diputados del Partido Arena y por supuesto del dirigente del Partido Arena, Ernesto Mason. Dice para crear, dice el texto, ¿no? En alguna parte, solo estoy citando una parte, para crear un clima de confianza en el país y, bueno, crear un clima que le permita avanzar a este país. Dice, a pesar de que tiene, según dice el comunicado, tiene, dice el presidente de la República, el expresidente, las pruebas suficientes para continuar con este proceso. ¿Cómo el FMLN se toma esta decisión del presidente de la República y en qué abona a el Estado de Derecho o al clima que en este momento tiene el país? Bueno, es una medida positiva que abona precisamente a encontrar caminos de entendimiento, a darle continuidad al diálogo. Eso es lo que provoca esta medida tomada por el expresidente Mauricio Funes. Enhorabuena esta noticia, esta medida tomada por el expresidente. De hecho, es bueno recordar que nosotros, y yo personalmente, planteaba que bueno, que este no era un caso de nuestro partido, que esta era una situación en la que el expresidente Funes tenía en sus manos esta decisión. Y
hablamos y dijimos, y yo personalmente dije que en el caso de la diputada Ana Vilma de Escobar, si ella pedía disculpas, pues nosotros estábamos dispuestos a no votar por el desafuero. De hecho, nosotros hemos mantenido una actitud positiva, aunque quiero decir y aclarar que también siempre sostuve que la ley hay que aplicarla y que no debemos de permitirnos entre nosotros, políticos o particulares, violentar la ley, agredir a otra persona, dañar el honor de las personas, hacer calumnia. Definitivamente eso es sancionado por la ley y nadie debe de estar protegido. Así que nosotros como FMLN creemos que este proceso que ha habido ha sido aleccionador, ha sido importante y por eso nosotros nos mantuvimos acompañando al expresidente Funes. Ahora que él tome esta decisión, nosotros y yo particularmente creo que es una buena medida porque permite tender puentes, mantener el diálogo entre los distintos Nardo, partidos. tú me corriges, está pendiente una plenaria donde se conocería el dictamen de la comisión en el caso del diputado Roberto Dawson. Está pendiente precisamente. Pero a estas alturas, después de escuchar al presidente al expresidente de la República, Mauricio Funes, te pregunto, ¿el FMLN ya no votaría a favor de ese dictamen? Digo, ¿respetaría la decisión de la comisión? Yo no, pues hombre, no podría yo ser categórico a decir sí o no, Romeo, porque este es un asunto de colectivo, tendría que hablar hoy mismo con los compañeros de la comisión respectiva para analizar esta situación. Ahora, políticamente, creo yo, desde la Secretaría General del partido, que ya habiendo, digamos, destrabado esta situación, el agraviado ha dicho que ya levante el caso, entonces nosotros, creo yo, políticamente no tendríamos, más bien lo que deberíamos de hacer es también abrir la puerta para que las cosas caminen con normalidad. Eso es lo que creo. Así que, Romeo, la actitud positiva para encontrar solución al ¿Eso significa que el FMLN le brinda su total respaldo a cualquier decisión que tome el expresidente Mauricio Funes? Sí, por supuesto. Yo creo que el expresidente ha dado un paso positivo, repito, que genera tranquilidad, serenidad, que genera posibilidades de mejorar el diálogo entre las distintas corrientes políticas. Hay que aprovechar esta iniciativa y nosotros como FMLN apoyamos, digamos, esta medida tomada por Funes. Nardo, dos temas. Sí. A ver, voy a dejar este tema de la elección de los candidatos y lo que me preguntaba esta persona a través del Twitter para el último bloquecito, que será más o menos unos 10 minutos. ¿Cómo no? Pero quiero preguntarte también a ti sobre esta situación de judicialización contra el padre Toño, que es una persona que ha venido trabajando, obviamente, pastoralmente, desde el punto de vista pastoral, con las pandillas. Yo recuerdo, y lo hacía hace unos días, que cuando estaba en otra televisora, decía incluso, fui a este lugar de rehabilitación que tiene el padre Toño. No es una cuestión muy nueva. De todas formas, ahora la Fiscalía le está acusando al menos de 3 delitos, ¿no? Y ha dicho en reiteradas ocasiones de que tiene pruebas contra el padre Toño. Dagoberto, que lo estamos viendo en pantalla, recientemente dijo, mire, si entonces se ha capturado al padre Toño, también hay que capturar al secretario general de la Organización de Estados Americanos, porque igual ha contribuido a este proceso, igual se ha reunido con pandilleros, etcétera, ¿no? ¿El FMLN tiene una posición respecto a este tema de la captura del padre Toño? Mira, nosotros como o tú como secretario general, no hemos, digamos, hecho lo que sí tenemos, y yo personalmente me solidarizo con el padre Toño. Yo he tenido la oportunidad de hablar con él en un par de ocasiones. Creo que es una persona honesta,
es una persona franca, es una persona valiente que está tratando de ayudar a enfrentar una situación difícil y problemática, tratando de apoyar al país, tratando de apoyar a jóvenes de una zona territorial específica. El padre ha seguido este rumbo, este camino, de tal manera que hay que ver ese lado, Por eso, digamos, yo personalmente creo que sí, es importante tomar este tema. Yo no conozco, no he visto, Romeo, cosas, digamos, soy franco, que esté diciendo la Fiscalía por qué él ha delinquido. Bueno, dicen que por contactos con un jefe de pandilla, etcétera, etcétera. Pero mira, Romeo, yo sí voy a decir aquí, yo tendré que decirlo públicamente, pero es que a mí me parece que es una actitud poco responsable, seria, ¿no? Cuando se tuvo la obligación de actuar frente al expresidente Francisco Flores, no se actuó. Ahora, en esta situación, se está tratando prácticamente de humillar a un sacerdote que está haciendo un trabajo, humillarlo públicamente. Así que yo, digamos, reacciono de esta manera. Yo reconozco el trabajo del fiscal y el trabajo de la Fiscalía General de la República, pero creo que aquí se le ha ido las manos a este caso. Ok. Vamos a hacer la última pausa. Medardo, la verdad que cuando regresemos solo tengo tiempo para evacuar la pregunta de este militante. Dice, soy 100% del FMLN, pero quiero saber quién va a ser la carta de presentación. Me gustaría ahondar un poco más en la elección de candidatos, pero vamos a evacuar por lo menos cuando regresemos la duda de este amigo televidente. ¿Te parece? No sé, si ya tienen el nombre. Hacemos la pausa, regresamos. Cerramos la entrevista con Medardo González. Bueno, evacuando la pregunta de nuestro amigo televidente, hay muchos comentarios obviamente, pero hay personas que quieren saber así, aprovechar estos momentos y decir, mire, ¿quién va a ser el candidato del FMLN para la alcaldía de San Salvador? Es claro que por el Partido Arena está ya definida la situación, pero el FMLN todavía no, creo, tiene una decisión, ¿o me equivoco, Medardo, sobre este tema? Mira, Romeo, nosotros estamos todavía en el proceso y ya estamos terminando, ya lo vamos a terminar, y precisamente un punto central, fundamental, es la capital, es San Salvador, y quiero decirles que nosotros sí vamos a presentar un buen candidato o candidata que nos va a dar la posibilidad real de rescatar la alcaldía de San Salvador para el pueblo salvadoreño. Yo, Romeo, le respondo al ciudadano que ha hecho esta pregunta diciéndole, por favor, espérenos unos días más, pero en eso estamos. Quiero compartir con el pueblo salvadoreño que nosotros vamos a hacer una convención nacional donde presentamos ahí la lista de candidatos. ¿Cuándo es, Medardo? Y eso va a ser el 31 de agosto, de tal manera que nosotros, comparto además, ya tenemos prácticamente candidatos para un poco más de 200 alcaldías, ya estamos redondeando este tema y los procesos de selección desde los comités de base, de las directivas municipales, directivas departamentales, los sectores sociales del partido han participado y la comisión política también haciendo lo que le corresponde. De tal manera, Romeo, que nosotros estamos siguiendo este proceso y al amigo ciudadano le digo un poquito de calma que en los próximos días 31 de diciembre
Sí, se va a dar a conocer. El 31 Agosto, se da a conocer de agosto, también, de agosto. perdón, de agosto se da a conocer también el nombre de la candidata o candidato a la alcaldía municipal. De San Salvador. Ya a esa fecha se debe tener Está ya nombre. totalmente redondeado todos los nombres, tanto para alcaldes como para diputados y diputadas. Medardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Un vos, gusto haber Romeo, y conversado. gracias a los amigos televidentes. Vamos a ir hasta CIFCO. Lorena Mengíbar se encuentra ahí y se va a quedar con la sección de entretenimiento y para comentarnos también qué nos tiene May, que durante los últimos días ha estado ahí, ¿no? Diciendo que nos tiene algo importante para este día. Lorena, adelante. Buenos días, Romeo, es un gusto saludarte, como tú bien lo mencionas, desde el stand de Canal 12 en Consuma. Y bueno, la sección de los espectáculos lo comenzamos con un evento que justamente tuvo lugar en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, como es la presentación de la banda mexicana de rock alternativo, Zoé. Uno de nuestros equipos estuvo pues muy pendiente de presentarnos las mejores imágenes de este gran evento y por supuesto la nota la tienen a continuación. 19 años y 5 álbumes después, el quinteto mexicano de rock alternativo Zoé finalmente pisó territorio salvadoreño. Esperamos que sea un buen concierto como los que siempre da Zoé, los que siempre León se entrega con su público y pues bueno, disfrutándolo con familia, con los amigos. Esperamos que ustedes también lo disfruten a través de la pantalla de Canal 12. Ay, lo máximo, más León. Acabo de conocer al León, me tomé una selfie con él. No sé, va a ser una sorpresa. León Laguerri, Sergio Acosta, Jesús Báez, Ángel Mosqueda y Rodrigo Guardiola ofrecieron un recorrido por esos grandes éxitos cósmicos que los han posicionado como el grupo de rock mexicano más importante de la primera década del siglo XXI. La banda, que inició su trayectoria en 1995, ofreció la noche de este jueves su primer concierto en El Salvador, en el marco de su gira Programaton. Éxitos como No hay dolor, Fin de semana, Últimos días y Vía Láctea sonaron en el anfiteatro del Centro Internacional de Ferias y Convenciones.